Sí, sí. ¿No es cierto? ¿Qué sé yo? 10 horas 44 Sí. minutos en todo el país. Hace frío, está fresco, nublado. Sí, horrible. Sí, Horrible para algunas cosas y muy lindo para otras, porque sí, todo sí, tiene sí. su clima, ¿no? Sí, igual la belleza del día es como que la pone uno Sí, por también, ¿no? La supuesto. onda de Los uno. bellos que estamos sentados acá, las bellas que están sentadas allá, Sí, ¿eh? en fin, En fin. mucha gente. Hoy tenemos, si sale todo esto que Sí, tenemos, porque puede fallar, pero si sale todo esto, va a estar fantástico, porque tenemos algún móvil con algún gimnasta local clasificado para el Mundial de Gimnasia de Trampolín, para el Mundial de Rusia. sí. O sea, eh, ATE Marcos Paz, elecciones de la Junta Sí. Educativa. Tenemos algunas notas que tienen que ver con la economía. Sí. Tenemos algo que tiene que ver con México y el triunfo de López Obrador. ¿Por qué no alguna entrevista que me gustaría hacer en la medida del, si se puede, la producción, sobre lo Sí. que dijo Michetti este fin de semana? En fin. Y hablando del tema de economía, la Universidad Metropolitana para la Educación Técnica hizo un análisis muy profundo, muy exhaustivo, muy serio de la deuda externa argentina. Salió publicado en página 12, ¿no? Y hay datos que son verdaderamente alarmantes. Para charlar sobre ese tema, estamos en comunicación con el rector de la Universidad Metropolitana para la Educación Técnica, Nicolás Trota. Nicolás, muy buenos días. Charlie Escobar te saluda. Estoy junto a Bernardo Elfman. ¿Qué tal, Charlie? ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo están? Bien, vos preocupado. Yo, la verdad, preocupado. Después de leer la nota y ver algunas del análisis que hicieron ustedes, las conclusiones a las que llegan, la verdad estoy sumamente preocupado. Sí, la verdad que nosotros estamos preocupados hace 2 años y medio, ¿no? Ajá. Por eso tomamos la decisión de crear el Observatorio de la Deuda Externa en nuestra universidad, entre otras instancias que tenemos para sistematizar una mirada crítica sobre la situación que atraviesa nuestro país. Y desde aquel entonces venimos planteando, ¿no?, que la toma de deuda por parte del gobierno es el respirador artificial de un modelo económico, ¿no?, que no va a traer buenos resultados para nuestro país, ¿no? Y de aquel entonces lo venimos sosteniendo y venimos poniendo la mirada en lo que es el proceso de endeudamiento, ¿no? Y para no aburrir con datos, yo creo que hay un dato que resume lo que ha sido esta política responsable del gobierno, es que al momento de asumir Mauricio Macri, 2 meses antes, octubre del 2015, el peso de la deuda externa en nuestro Producto Bruto Interno era del 35%, ¿no? Y si vemos lo que con la proyección que hace nuestro observatorio a fin de este año, el 2018, vamos a observar que está superando el 82% del Producto Bruto Interno. Y un proceso de endeudamiento que no se relaciona a lo que puede ser una política de desarrollo económico, de crecimiento con equidad de nuestro país, sino que es un endeudamiento que sostiene ese modelo económico inviable, ese modelo económico que ha fracasado en el pasado en nuestro país y también en otras regiones del mundo, y que ha permitido sostener, entre otras cuestiones, ¿no?, la bicicleta financiera que hoy transita la Argentina, una economía, ¿no?, que lo único que ha crecido es la especulación y la renta financiera, y por otro lado la fuga de divisas, ¿no?, porque le hemos abierto la economía de nuestro país, ¿no?, a ese capital especulativo que viene, juega la ruleta en nuestro sistema financiero, ¿no?, en nuestro sistema bancario, ¿no?, y frente al momento que pueda llevarse al exterior esa rentabilidad, la convierte en dólares y termina fugando. ¿Qué es lo que viene pasando en nuestro país en los últimos años, ¿no? Y creo que
el gran error, o uno de los grandes errores de este gobierno, al desconocer lo que ha sido la historia económica de la Argentina, es pensar que en nuestro país iban a sobrar los dólares, ¿no? Cuando gran parte de los problemas que ha atravesado muchas veces la Argentina es la falta de divisas. Por eso el gobierno desreguló el mercado cambiario, ¿no? Cometiendo un enorme error, ¿no? Frente a una presunción que todos sabíamos que era equivocada. Nicolás, digo, volvió o está por volver, ¿no? Cuota 12, precios cuidados. ¿Va a volver el cepo en cualquier momento? ¿O debería volver? Yo creo que lo que no podemos tener en nuestro país es que el dólar de aquel que va a Miami o va a Europa a veranear es el mismo que tiene que pagar un importador, ¿no? Para poder traer una máquina para mejorar su producción en la Argentina, para poner un ejemplo. Sí. Y creo que es ahí donde está el error por parte del gobierno, ¿no? Y que si se vuelve un esquema de un cepo es porque claramente ha fracasado el gobierno en todos los niveles, ¿no? Porque el gobierno ha fracasado en lo que son los resultados sociales, ¿no? En lo que son los resultados vinculados a la creación de empleo, ¿no? El crecimiento de la economía, pero también ha fracasado en lo que se suponía, ¿no? Porque al ver el equipo de gobierno vemos que la mayoría de ellos vienen del sector financiero, ¿no? También ha fracasado en una dimensión que teóricamente ellos manejaban correctamente. Ahora, Nicolás, yo me quedé en este 82% del Producto Bruto. Digamos, esto deriva inevitablemente en una crisis de proporciones, ¿no? Que uno no podría llegar ni siquiera a imaginar. Yo creo que lamentablemente nuestro país va rumbo, y no lo decimos ahora, no lo decimos con el diario del lunes, no lo decimos después de la corrida cambiaria que sufrió la Argentina hace algunas semanas, lo venimos diciendo desde hace más de un año y medio, que si el gobierno no cambiaba sus políticas económicas, si el gobierno no intentaba, ¿no?, que el Estado cumpla un rol central en la regulación de la economía, si no lograba convocar a las fuerzas del trabajo y a las fuerzas del capital, ¿no?, para entre todos, trabajadores y empresarios, definir qué sector de la economía hay que proteger, qué exigencia le ponemos como sociedad al sector del capital para darle ciertos beneficios, ¿no?, que garanticen también el empleo en nuestro país, Argentina iba indefectiblemente a un esquema de crisis que yo creo que no va a ser tan profundo como ha sido la crisis del 2000-2001, ¿no? Pero estamos en un momento muy difícil y lo que más nos preocupa es que el gobierno no escucha, ¿no? Que el gobierno persiste en políticas fallidas, ¿no? En vez de parar la pelota, en vez de hacer una convocatoria amplia a todos los sectores sociales, vemos que es un gobierno, como ocurre generalmente cuando los gobiernos atravesan crisis como estas, se termina encerrando en sí mismo. Y cuando intenta convocar a las otras fuerzas políticas, cuando intenta convocar a otros actores sociales, políticos y económicos, ya es demasiado tarde, porque no va a tener ningún esquema ni de legitimidad ni de autoridad para poder convocarlos. Entonces creo que estamos en momentos donde todavía el gobierno puede reflexionar, pero es muy difícil que el gobierno cambie sus políticas, y como el gobierno no va a cambiar las políticas, la sociedad probablemente se exprese mayoritariamente en el 2019 cambiando al gobierno. Nicolás, y sumado a todo este combo del cual hablamos, se vienen los vencimientos de deuda. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, ahí es donde se va a producir probablemente otro momento, ¿no?, de zozobra en el mercado financiero y en el propio mercado cambiario, con otro elemento a tener en cuenta, ¿no?, que el gobierno no solo ha aumentado a esta proyección del 82% del Producto Bruto Interno, el peso de la deuda para el fin de este año, el 2018, sino también que ha modificado la matriz del endeudamiento, ¿no? En la gestión anterior de Cristina Kirchner, gran parte de la deuda era deuda hacia el propio Estado, era deuda en pesos, ¿no? Hoy la mayoría de nuestra deuda está en dólares, ¿no? Y nosotros no producimos dólares, los dólares los producen los Estados Unidos. Nosotros producimos pesos y cada vez vamos a necesitar más pesos para hacernos de dólares para poder pagar los intereses y el capital de esa deuda, ¿no? Y es ahí donde ingresamos en un cuello de botella que hace crujir a todo el modelo económico. Entonces, eso es un poco lo que a uno le cuesta comprender,
si estamos frente a un gobierno irresponsable, si estamos frente a un gobierno que no tomó conciencia y sigue sin tomar conciencia de los problemas que tiene la Argentina, o estamos frente a un gobierno que toma medidas económicas para favorecer, ¿no?, el negocio financiero de muchas empresas vinculadas a estos propios funcionarios. Nicolás, ¿y puede ser una última medida del gobierno que intente algo como sucedió en Ecuador, de dolarizar absolutamente la economía? No, yo creo que no puede llegar a intentarlo el gobierno, pero creo que no va a tener ni la legitimidad política, y Argentina tiene fuerzas sociales, sindicales, políticas que se van a oponer a cualquier esquema de dolarización de la economía. Yo creo que eso es políticamente, afortunadamente, es políticamente imposible, ¿no? Nosotros no podemos perder una moneda, ¿no?, que no solo se relaciona a lo que es un esquema de soberanía y independencia económica, sino también en términos macroeconómicos termina siendo una herramienta fundamental para el desarrollo de todo país, ¿no? Entonces yo creo que no hay margen, afortunadamente, para que el gobierno camine en un rumbo de dolarizar nuestra economía, ¿no? Cuestión que lamentablemente se vuelve a poner en la agenda de discusión, porque lo que vos preguntás no es algo que se escucha, ¿no?, y que ciertos economistas vinculados al gobierno empiezan a echar a correr en los medios de comunicación para ver si existen consensos. Ahora, yo me pregunto, después de la dolorosa crisis que atravesó nuestro país en el 2001, 2002, donde, recordemos, Carlos Menem planteaba en su plataforma electoral del 2003 parte de un esquema de dolarización de nuestra economía, ¿no? Que volvamos a transitar nuevamente estas experiencias fallidas, yo creo que nos debe llamar a la reflexión a todos, debe llamar a la reflexión a la dirigencia política y social de nuestro país, y también creo que es una oportunidad para que se construyan profundos consensos, ¿no?, frente a medidas de emergencia que va a tener que asumir nuestro país para poder salir de la crisis. Una crisis que también debe existir el consenso, que esa crisis no la pueden pagar los que menos tienen, no, esa crisis no la pueden pagar los trabajadores, los jubilados, los sectores populares. Si esa crisis la tiene que pagar alguien, la tiene que pagar los que hicieron grandes negocios en los últimos 5 años en la Argentina, los que se enriquecieron en los últimos años a partir de la especulación financiera, ¿no?, y que también pongan el hombro los que más tienen por alguna vez en nuestra historia. Yo creo que eso es parte de lo que la sociedad en su conjunto debe exigir, ¿no?, de cara al momento que transita nuestro país. Y Nicolás, vos vislumbrás que en el 2019 va a haber un cambio de gobierno. ¿Con qué se va a encontrar el nuevo gobierno si esto sucede? Bueno, parte de la irresponsabilidad de este gobierno, que no solo sus políticas implican el fracaso de la gestión de Mauricio Macri, sino que también, ¿no?, su responsable toma de deuda, ¿no?, esta política de desregular absolutamente la economía, termina condicionando el margen de acción de un futuro gobierno en el 2019. Pero ¿qué expectativa tiene uno? Que la política termine domando la economía, que es lo que siempre termina pasando. Un gobierno que al momento de asumir lo haga con legitimidad social, lo haga con un plan de gobierno, ¿no?, responsable, con un plan de gobierno que establezca metas claras, con un plan de gobierno que implique un Estado más presente, ¿no?, logrando romper las asimetrías y las injusticias que genera el mercado, yo creo que va a tener el acompañamiento no solo de ciertos organismos internacionales que lamentablemente han vuelto a tener una voz en nuestro país, sino también de los países de la región, ¿no?, y de otros países que yo creo que son importantes en el contexto actual de la Argentina, como pueden ser China y Rusia, ¿no?, y creo que a partir de ahí un gobierno con ideas claras no va a poder también tener el oxígeno político para impulsar contrarreformas a las que ha impuesto este gobierno en estos 3 años. Nicolás, te hago la última de mi parte. ¿Habrá en algún momento que tomar el toro por las astas y auditar la deuda de alguna vez, como pidió Alejandro Olmos o Mario Cafiero en su momento? Yo creo que sí, ¿no? Y yo creo que muchos de los que están hoy en funciones de gobierno van a tener cuenta no solo de las incompatibilidades
que han tenido al momento de sentarse en los sillones de los ministerios, de las secretarías de Estado, sino también se van a tener que dar cuenta de las medidas de gobierno que han tomado, ¿no? Porque algunas de ellas, digo, son de una irresponsabilidad enorme, no solo endeudamiento, sino lo que se relaciona, por ejemplo, a los aumentos irracionales de las tarifas, que ha terminado beneficiando a empresas tan vinculadas a actores centrales de este gobierno. Y eso no puede pasar desapercibido, eso no puede ser ignorado por la justicia. Sabemos también que en nuestro país es necesario democratizar y reformar nuestro sistema judicial para que sea una justicia que rompa esa dependencia que tiene habitualmente, ¿no?, a la política, y que termina analizando ciertas cuestiones cuando han pasado un lustro o una década. Yo creo que ahí es necesario también que tengamos una justicia de cara al proceso político futuro que tenga la capacidad de aplicar el peso de la ley a todas aquellas personas que sus medidas de gobierno han llevado a la Argentina a esta situación de crisis como estamos teniendo hoy. Nicolás, te agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. Chau, te mando un gran abrazo. Nicolás Trota, rector de la Universidad Metropolitana para la Educación Técnica.